Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Durán Roa, especialista de pedagogía, estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. Como parte del curso de Pensamiento Matemático Computacional, se propone la realización de una ponencia para realizar una disertación argumentativa para resolver la siguiente pregunta. ¿De qué manera la organización y el análisis lógico de la información sobre una situación en particular, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico? Si nosotros hablamos del lenguaje como conocimiento, debemos tener en cuenta que el lenguaje puede ser verbal o no verbal, En el ciclo básico, cuando nos encontramos con los estudiantes, ellos responden a las preguntas con un lenguaje común. Por ejemplo, las balanzas miden el peso, la densidad significa que es pesado, un cristal es un vidrio de una determinada calidad, el calor y la temperatura son sinónimos. Entendemos que las diferencias de los significados entre el lenguaje común y el lenguaje científico originan en el estudiante una disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva lo lleva a una actitud para formar su propio conocimiento. La palabra oral, la palabra escrita, el lenguaje de diferentes formas, por ejemplo, es el lenguaje de señas y gestos. El lenguaje no corporal, la posición del cuerpo, el lenguaje proxémico, dada por la posición y distancia de las personas, el lenguaje icónico que utiliza símbolos y señales, el lenguaje fonético con sonidos y exclamaciones. En términos de la teoría de aprendizaje de Ausubel, esas disonancias cognitivas permiten que esas diferencias entre lo que pensamos originan dificultades para el aprendizaje en las ciencias. Por otra parte, Goldstein, en 1948, en sus extensos estudios sobre la afasia, es decir, sin demostración del movimiento de la cara, hablaba sobre una actitud concreta y una actitud abstracta. Tenemos nosotros ciertos autores que tratan de hablar, que hablan sobre la representación del lenguaje, para qué nos sirve. Watson define el lenguaje como un hábito manipulatorio, lo cual es una primera definición incipiente. Luego encontramos a Noam Chomsky, quien expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones. Esas oraciones escritas en un código, construidas a partir de un conjunto finito de elementos, que se construyen para enfatizar características estructurales del lenguaje. Ese propósito de Chomsky me ayuda a comprender qué necesita o qué requiere el emisor comunicar al receptor. Luria, en 1977, expone que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de las cuales se designan objetos del mundo exterior. Bronckart, en 1977, también define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar todos los nombres que hablan entre sí. Beck y Pavia, en 1981, hablan de que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativamente intraindividualmente a través de signos lingüísticos. Esta definición es muy útil, sobre todo para la fundamentación del conocimiento científico. Sapiro, citado por Hernando en 1995, construye un concepto sobre el lenguaje como un método exclusivamente humano y no instintivo para comunicar ideas y emociones. Calabro, Taylor y Capadia en 1996 exponen la complejidad del lenguaje como un sistema estructurado verbal y escrito que puede variar significativamente entre los niveles de pensamiento. Ahora, por último, vale la pena resaltar la definición de la RAE, donde me dicen que es una confección de mapas mentales con un estilo y diseño para hablar y escribir en cada persona en particular. La Real Academia presenta esta definición simple tomando en consideración
la comunicación verbal y escrita, sin adentrarse en las particularidades lingüísticas inmersas entre emisor y receptor. Entonces hablamos de contexto y comunidad, también de conocimiento. El contexto y conocimiento en la visión constructivista del aprendizaje significativo. En todas las ciencias, en especial las ciencias naturales y la matemática, requerimos una comunicación a través de un código y la traducción de ese código para generar nuevos conocimientos. Esta red conceptual, expresada a través de la tradición oral, a través de escritos, plasmados en textos, y la literatura que comprende los pensamientos que se construyen a través de un discurso mediado por el habla que construye el emisor y el receptor a través del lenguaje, facilitan la comprensión de la cultura, conociendo el estatus social de las costumbres, relacionando nosotros la comunicación y el código. Para así alcanzar el aprendizaje significativo en las ciencias, es necesaria la comprensión del lenguaje común entre el emisor y el receptor. Cuando se transmiten los conocimientos, es necesaria la readaptación de ese conocimiento a través del aprendizaje significativo mediante la interacción. Encontramos nosotros esta red conceptual sobre lenguajes y niveles de análisis. Lenguajes y niveles de análisis. Verlo en el año 2000 me habla de este sistema de códigos, lenguaje verbal, las fórmulas en ecuaciones químicas y ecuaciones matemáticas, ecuaciones algebraicas y las funciones que se expresan a través de un lenguaje gráfico, ya sean diagramas, esquemas, representaciones, coordenadas de relación y esquemas de partículas. Acá hablamos de un lenguaje atómico a un lenguaje molecular. Esto es fácil si se reinterpretan los códigos de acuerdo a unos formatos que se expresan tanto a partir del docente al estudiante o el aprendizaje. Un experto en química o el conjunto, la comunidad científica, en este caso, construye el conocimiento a base de la información experimental obtenida gracias al método científico. Esta se traduce a través de un nivel simbólico para llegar a un marco macroscópico de un nivel de percepción. Estos eventos son materiales y concretos gracias a las experiencias de laboratorio que permiten tomar conclusiones, no definitivas debido a que la ciencia es un proceso de construcción siempre constante. Es así que nosotros encontramos que el lenguaje se permite la codificación y decodificación de significados. El conocimiento científico no forma parte de la naturaleza humana, sino que es la interpretación de la misma, de esta comunidad de conocimiento, y utiliza un lenguaje racional. Este lenguaje racional presenta la información, y esta información es captada a nivel perceptivo, para poder fijar el conocimiento a través de la palabra, el pensamiento y la asociación con un código, en estructuras lingüísticas. El estudiante reconoce, dado que todos los docentes somos estudiantes, reconocemos elementos parciales de la información y jerarquizamos los elementos de la información contenidos en los códigos. Estos códigos me permiten construir nuevos conocimientos. La taxonomía de Bloom en las ciencias naturales mide la habilidad de pensamiento en orden jerárquico. Para valorar esta orden y escala de pensamiento, encontramos que es útil este sistema de clasificación de los objetivos educativos. Estos objetivos se dividen en 3 dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor, según Wolpock en el año 2005. Esta taxonomía de Bloom en el ámbito cognitivo está formada por 6 niveles de aprendizaje: conocimiento, comprensión, aplicación, dado por recordar, entender o comprender, aplicar y analizar, evaluar y crear. Encontramos que la jerarquía del conocimiento expresada en estas formas me puede llegar a concretar el conocimiento y expresar ideas que me sirven para solucionar problemas, dado esto como habilidades de pensamiento en un orden específico para llegar a la creación, que es el objetivo final. Esta creación es el conjunto final de la construcción de ese conocimiento.
¿Cómo sucede la gestión del aprendizaje para alcanzar el conocimiento científico? Encontramos que cada vez este conocimiento se hace más próximo mientras se conviva más con un código. Ese código se construye a través del conocimiento cotidiano, que se incorpora gradualmente para generar modelos explicativos y fenómenos de los fenómenos cotidianos. Este conocimiento parte de secuencias de menor a mayor complejidad, traduciendo estos códigos para comprender y adquirir habilidades cognitivas y lingüísticas, donde esa capacidad del individuo lo lleva a negociar los significados gracias a la disonancia cognitiva. El estudiante utiliza las experiencias vividas en el ámbito cotidiano para crear ese conocimiento y al fin establecer esa relación para construir la ciencia. Esa ciencia que le ayuda a comprender su realidad a través del conocimiento científico. Entonces, podemos decir que el conocimiento se clasifica de dos maneras, ya sea vulgar o científico. Este conocimiento científico es el que queremos nosotros llegar a palpar gracias sobre todo a modelos teóricos como la organización de un currículo. La mayor parte de profesores de ciencias naturales y matemáticas pensamos que el aprendizaje es de conceptos y debería servir a los estudiantes a explicar estos conceptos de manera individual y social. Pero nosotros debemos reconocer que la valoración de esos conceptos debe llevarle a saber vivir. Este conocimiento científico siempre va a ser mutable y reconstruible, sujeto a una revisión permanente a través de un sistema predictivo verificable mediante unos objetivos metódicos del paso a paso para alcanzar una producción de investigación y tener conocimiento. El conocimiento vulgar tiene opiniones y experiencias individuales que se adquieren de forma casual. No es verificable y se transmite como creencias, que pueden servir como base del conocimiento científico algunas veces, al menos para generar la pregunta-problema que llega a mutar y reconstruir ese conocimiento gracias a la experimentación. Podemos concluir en esta disertación que se puede utilizar el lenguaje para llegar a una elaboración de conocimiento, donde los significantes y los significados establecen una serie de correspondencias reguladas a través del lenguaje que visibiliza un código de pensamiento. Por ejemplo, el 0 y el 1, los símbolos químicos, los símbolos de los 118 elementos químicos, procedentes del griego y el latín. Las relaciones semánticas entre esos símbolos pueden tener algún tipo de influencia en las percepciones de los individuos. Otro ejemplo de ello es la formulación química, ya sea de sustancias ácidas, básicas, neutras, por ejemplo. El origen de esos símbolos reside en un desarrollo social. Recordamos nosotros las hipótesis de Dalton, cómo el conocimiento de Lavoisier llegó a comunicar ese conocimiento. Para llegar a unas competencias cognitivas generales y establecer una diferencia clara entre la perspectiva de la interacción de los nuevos saberes. Es así que se llegan a publicar al año millones de artículos científicos gracias a esa codificación del conocimiento. El lenguaje se lleva a cabo gracias a la estructura y la percepción que se modela para pensar, sentir, actuar y así generar conocimiento en una sociedad. Los modelos teóricos que utilizamos en el aula deben ser siempre significativos. Por ejemplo, la creación de mapas mentales, mapas conceptuales. Esos mapas mentales me llevan a expresar ese conocimiento, cuál es el grado de interpretación del sistema de códigos, para que el estudiante adquiera y relacione un aprendizaje significativo. Muchas gracias.